Así se hace. Hoy, en Así se hace, acero. Desde los rascacielos hasta los puentes cumple la misión de columna vertebral de la industria. Pero ¿cómo se fabrica este fiable componente básico? Zumo de manzana. ¿Creen que su zumo favorito se exprime a mano con todo el cariño y con manzanas recién recogidas del árbol? Bueno, tal vez no. Trenes de aterrizaje. A la hora de hacer aterrizar 35.000 kilos de avión, esta pieza básica del equipo debe ser capaz de soportar unas fantásticas fuerzas. Y cosméticos. Perfume, sombra de ojos y barras de labios. Con más de 50 ingredientes en algunos de sus productos, esta industria necesita cumplir los niveles de exigencia más altos. Pero primero, desde los rascacielos a los puentes, desde los aparatos domésticos a los coches y todo lo que queda en medio. Gracias a su legendaria resistencia, el acero se ha convertido en la columna vertebral de la industria. Pero ¿cómo se convierte uno de los recursos más abundantes de la Tierra en un componente básico tan fiable? El acero se fabrica a partir de hierro o de desechos de metales. En esta operación veremos cómo se recicla la chatarra. Con un electroimán de 10 toneladas se recogen carrocerías de coches aplastadas, aparatos eléctricos, latas y demás chatarra. Este potente imán es capaz de levantar 5 toneladas de metal. Un 80% de estos desechos se transformarán en barras de acero. A continuación, este metal se deposita en una cesta que por sí sola pesa 32 toneladas. La cesta tiene capacidad para unas impresionantes 60 toneladas de metal, que se convertirá en metal fundido. Este horno alcanza una temperatura de 1650 grados centígrados, calor suficiente para licuar prácticamente cualquier cosa. El horno funciona con 3 electrodos y 4 quemadores de gas natural. Los contenidos de la cesta se echan al horno. Los trozos de metal entran en contacto con el acero licuado y un sistema de ventilación extrae el humo que se produce. Bajo este intenso calor, las 60 toneladas de metal se fundirán en unos 60 minutos. Esta mezcla fundida presenta impurezas que suben a la superficie cuando el metal está licuado. En esta fase, un operario extrae una muestra del acero para determinar su composición química. A continuación, una lanza inyecta oxígeno en el acero fundido, lo que reduce el contenido de carbono, homogeneiza la mezcla y acelera el proceso. Se coloca un caldero de colada bajo el horno. El acero fundido pasará del horno a este caldero de colada. El acero cae muy fácilmente. El caldero de colada pesa 55 toneladas y contiene 115 toneladas de acero fundido. Un puente grúa con una capacidad de izado de 180 toneladas sube su carga. Se introducen aditivos para obtener el tono de acero correcto. Aquí se retiran los electrodos del caldero de colada. A continuación, un operario abre las boquillas del distribuidor. El acero fundido cae en los moldes. Rápidamente se enfría y empieza a endurecerse. Se producen palanquillas, cuya longitud varía entre los 4,5 metros y los 10,6 metros. A continuación, las palanquillas se cortan a la medida deseada usando sopletes de gas. Se marca con un lápiz de cera el número de identificación del vertido y ya solo queda aplanar las palanquillas. Pero antes de comenzar el proceso de aplanado, hay que colocarlas en un horno, donde se recalentarán durante 2 horas a 1095 grados centígrados. Unos chorros de agua enfrían el eyector de palanquillas.
Las palanquillas se colocan en el aplanador, donde unos rodillos de gran potencia las comprimen. Mediante esta operación, las palanquillas se moldean al tamaño y la forma requeridos. Los rodillos refrigerados por agua las aplastan. Algunas pasan de 12 centímetros de grosor a 14 milímetros, mientras otras se reducen de 15 centímetros a 19 milímetros. Al final del proceso, las barras se desplazan a una velocidad que alcanza los 35 kilómetros por hora. Una vez alcanzadas las dimensiones requeridas, hay que enfriar las barras. En este puesto de refrigeración, las barras se enfrían uniformemente. En esta acería se fabrican unas 400.000 toneladas de barras de acero al año. Así se hace. Hoy, en Así se hace, papel de aluminio. Su brillo nos deslumbra. Snowboards. Visitaremos una fábrica que no comete deslices. Lentes de contacto. El proceso de fabricación es digno de ver. Y pan. Tendremos que hacerle la rosca a alguien para conseguirlo. El papel de aluminio tiene multitud de usos. Desde calentar algo en el horno hasta conservar algo frío en el frigorífico. Pero ¿alguna vez se han preguntado cómo un enorme bloque de aluminio macizo se transforma en una finísima lámina de papel de aluminio? La fabricación del papel de aluminio implica rebajar repetidamente un bloque grande de aluminio. Comenzamos fundiendo lingotes de aluminio puro en un horno de gas natural. Estos lingotes son fundamentales en aleaciones con zinc, titanio y sílice. Se necesitan entre 3 y 8 horas para fundir 27.000 kilos de aluminio en este horno de refundición que trabaja a 750 grados. La temperatura de fusión del aluminio es de 660 grados centígrados. Una porción del aluminio se vierte en este pequeño molde para tomar una muestra. La muestra, que se solidifica en segundos, se analizará para verificar los contenidos de la aleación preparada. Este canal se usa para llevar el aluminio desde el horno de refundición hasta los moldes. El aluminio fundido circula por un canal móvil situado sobre los moldes. Durante esta etapa se filtran las impurezas, que van a parar a receptáculos especiales. Los moldes se enfrían con agua para acelerar la solidificación del aluminio fundido. Una vez extraídos del molde, están listos para el fresado. Cada lingote es enorme, mide 4,4 metros de largo, 1,4 metros de ancho, 45 centímetros de grosor y pesa unos impresionantes 7.500 kilos, por lo que deben ser manipulados con grúas y colocados sobre planchas especiales. Esta máquina elimina 3 milímetros del grosor del lingote y con ellos las impurezas para conseguir un acabado totalmente liso. Los restos del líquido usado para enfriar las cuchillas que rasparon el lingote también deben ser eliminados. Comienzan los numerosos pasos para reducir el grosor del lingote. El bloque de aluminio es aplastado. La temperatura en los rodillos está entre los 455 y los 540 grados. Un técnico verifica continuamente la presión del lingote. Si es muy alta, se baja, y el técnico a continuación ajusta la presión. El calor es tal que el lingote corre el riesgo de pegarse al rodillo. Para evitarlo, todo el proceso se enfría con un líquido que es 95% agua y 5% aceite. El lingote, que comenzó con un grosor de 45 centímetros, se va haciendo cada vez más fino con cada pasada. Dependiendo de las necesidades, el lingote pasará por la máquina entre 12 y 16 veces. Ahora mismo mide 7 centímetros de grosor, pero tiene que bajar hasta el medio centímetro.
A estas alturas, el lingote mide 5 centímetros y poco más de 9 metros de longitud. Esta cinta transporta la plancha durante las etapas de laminado. El lingote se ha convertido ya en una lámina de 5 milímetros. Es lo bastante fina para pasar a devanado, donde se enrollará sobre sí misma antes de ser enviada al laminado en frío, donde se reducirá todavía más su grosor. La hoja de aluminio ya es muy fina. Puede romperse por la tensión requerida para el laminado en frío. Por ello, se duplica la lámina para evitar la rotura. Una última reducción en la laminadora y la lámina tendrá el grosor exigido por el cliente. Para evitar que el aluminio se pegue a los rodillos, se usa un líquido refrigerante. Y como los bordes de la lámina están ligeramente estropeados y arrugados, una cuchilla elimina una tira de 1 centímetro de grosor. Por último, el rollo se corta a la anchura deseada y un enorme lingote ha producido 12,7 kilómetros de papel de aluminio. Encontrarán este metal maravilloso por todas partes, desde puertas a aviones. El aluminio tiene muchas aplicaciones porque es ligero, sólido y resistente a la corrosión y las grietas. La producción del aluminio es costosa, pero a la larga se ahorra dinero. El aluminio, tan utilizado hoy en día, es el elemento metálico más abundante en el mundo, pero no lo hay de forma aislada en la naturaleza. La fuente de aluminio más abundante que existe es la bauxita. La bauxita se extrae principalmente en los países tropicales y llega en barco hasta Quebec, al puerto de Lavallée. El átomo de aluminio de la bauxita está ligado a moléculas de oxígeno. Esos enlaces deben romperse con electrólisis para producir aluminio puro. La bauxita llega por tren a la fábrica, donde se triturará. A continuación, mediante una transformación química llamada proceso de Bayer, se extrae la alúmina, que posteriormente se calcinará para eliminar toda humedad. Estas son las instalaciones de reducción. Esta fábrica tiene 432 crisoles, dentro de los cuales se aplica una potente corriente eléctrica para producir electrólisis. Una grúa vierte la alúmina en los crisoles. A continuación, la corriente eléctrica del ánodo colocado en la alúmina pasa a través de esta, que como vemos aquí, está en el fondo del crisol. Durante el proceso de reducción de la alúmina a 950 grados centígrados, los ánodos pierden volumen y tendrán que ser sustituidos. Es una operación continua. Cada ánodo tiene una esperanza de vida de unos 20 días. Los ánodos gastados se recuperan del crisol con esta grúa puente y se envían a reciclaje. Se limpian las barras de aluminio que después serán reutilizadas. Aquí vemos la corteza que se forma sobre el ánodo. Cuando se sustituyen los ánodos, se recuperan las impurezas acumuladas en los crisoles. Para ello, se utilizan esta especie de tenazas. A continuación, se inserta un nuevo ánodo en la alúmina y continúa la electrólisis. La corriente eléctrica rompe los enlaces moleculares. El aluminio, como es más pesado, se acumula en el fondo del crisol, mientras que el oxígeno, unido al flúor, se libera en forma de gas que se extraerá y se tratará. El aluminio licuado permanece en el fondo del crisol. Hay que recuperarlo y verterlo en este enorme recipiente con un tubo. El tubo se mete en el fondo del crisol y mediante un sistema de vacío se extrae el aluminio fundido. El aluminio se recupera en muy poco tiempo. El aire del crisol se aspira con una tubería flexible manejada por un operario. Por último, se retira el tubo y la grúa puente arroja otra cantidad de alúmina en el crisol. Así, el proceso de fabricación del aluminio continúa ininterrumpidamente.
Los crisoles llenos de aluminio fundido se transportan hasta la zona de moldeado. Su contenido se vierte en hornos de almacenaje de 60 toneladas de capacidad. La temperatura de estos hornos es muy alta y el aluminio fundido aguarda en ellos la fase de moldeado. Finalmente comienza el moldeado. El aluminio se moldea de forma semicontinua, verticalmente, produciendo lingotes y láminas, o se moldean directamente productos semiacabados. La refrigeración de las piezas se acelera rociándolas con agua. Los lingotes rectangulares grandes, que pueden pesar hasta 25 toneladas, pasarán a laminado en caliente y posteriormente se usarán en la fabricación de productos como el papel de aluminio. A partir de 4 o 5 toneladas de bauxita se han producido 2 toneladas de alúmina, que a su vez producen 1 tonelada de aluminio. Esta fábrica produce 200.000 toneladas de aluminio al año, pero otras empresas pueden elaborar hasta 400.000 toneladas. No flash. Un prión es lo que causa enfermedades neurológicas mortales como la enfermedad de las vacas locas en el ganado y la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs en los humanos. Es una proteína que normalmente se encuentra en las membranas de las células. Los científicos intentan determinar por qué esa proteína cambia a una forma anormal y causa estas letales enfermedades. La próxima vez que compren un refresco en lata, piensen en esto. Esa lata de aluminio siempre será reciclable. A diferencia del plástico, el aluminio nunca se deteriora, por mucho que se funda y se reutilice una y otra vez. Las latas de aluminio son tan ligeras que es difícil de creer que se hagan de un enorme rollo de lámina de aluminio que pesa 9 toneladas. La lámina mide 1,5 metros de ancho y un rollo como este es suficiente para fabricar 750.000 latas de bebidas. La lámina entra en una prensa que troquela las piezas redondas que se convertirán en latas. La troqueladora en realidad realiza 2 operaciones. Troquela un disco de 14 centímetros de diámetro y después lo dobla en forma de vaso. Los restos se compactan y se devuelven a la fábrica de aluminio, donde se reciclarán en nuevos rollos. El vaso entra en una máquina en la que se da forma al cuerpo de la lata. Una herramienta tira del aluminio, formando el cuerpo de la lata. La herramienta está lubricada para evitar que el aluminio se rompa al estirarlo. El lubricante actúa también como líquido refrigerante, porque el aluminio se calienta al ser manipulado. Una vez formado el cuerpo, una desbastadora limpia y endereza los bordes. Las latas viajan boca abajo sobre una cinta transportadora hasta la lavadora. La lavadora realiza una limpieza en 6 fases. Los primeros 2 lavados son con ácido fluorhídrico a 60 grados centígrados. Los últimos 4 lavados son con agua desionizada, agua neutra, sin pH y también a 60 grados. Las latas salen de la lavadora y pasan bajo una secadora. Ahora están brillantes porque el baño de ácido fluorhídrico eliminó una fina capa superficial de aluminio. A continuación, las latas pasan bajo un rodillo que barniza los bordes de la parte inferior. Esta capa de barniz facilita que las latas se deslicen sobre las cintas transportadoras y en las máquinas de venta al público. Bajo esta luz ultravioleta aparece como un anillo azul. Las latas ya están listas para el estampado. Este sistema de impresión giratorio puede aplicar hasta 5 colores uno tras otro. A continuación, la máquina aplica una capa de barniz para proteger la tinta. Incluso a cámara lenta, es una operación que se realiza a gran velocidad.
Y esta es la velocidad real, 1800 latas por minuto. A continuación, las latas pasan por un horno que endurece al instante la tinta y seca el barniz protector. Después, la máquina pulveriza con un barniz al agua el interior de las latas. Esto crea una barrera entre la bebida y el aluminio para que el producto no acabe sabiendo a metal. Y evita también que el ácido de las bebidas carbonatadas corroa el aluminio desde el interior. Las latas pasan después a una máquina que forma un cuello de 5 centímetros en la lata. Este proceso se realiza en 11 pasos para no perforar el aluminio, que apenas tiene el grosor de un papel. La siguiente máquina, la rebordeadora, forma un borde curvo en la parte superior, donde se unirá la pieza de la anilla. Las latas pasan a través de un sistema de visión muy sofisticado que fotografía el interior de cada lata. Si una lata no cumple los requisitos, si tiene una abolladura o tinta dentro, se reenvía de vuelta para reciclaje. Desde aquí, se enviarán al fabricante de la bebida, que la rellenará y les colocará la anilla. Ahora ya lo saben, ustedes mismos pueden empezar todo el proceso reciclando sus latas. A continuación, en Así se hace...